Mamá, por favor, asegúrate de pagar puntualmente la prima del seguro de 15,000 pesos cada mes. La voz de Sofía, la esposa de mi hijo, era un témpano de hielo que atravesaba el teléfono. 15,000 pesos al mes. Una suma exorbitante. Para mí, que vivo con una pensión de 12,000 pesos, era una cantidad imposible de cubrir sin devorar mes a mes los ahorros que me quedaban. Sofía, hija, esa prima es una carga demasiado pesada para mí. ¿Pero qué está diciendo, suegra? Es un seguro valiosísimo, uno que la aceptó incluso a sus 70 años. Es una oportunidad única. Pero yo ya sabía la verdad. La había descubierto el día que escuché, por una cruel casualidad, la conversación que nunca debí oír. Con que esa vieja se muera pronto, nos caen 2,5 millones de pesos, ¿verdad? Claro. Y como el seguro médico es el más básico, si se enferma, no podrá pagar el tratamiento y se irá solita. Una familia que deseaba mi muerte para cobrar mi seguro de vida. Esa era mi realidad. Me llamo Elena Morales y tengo 70 años. Desde que mi esposo, Javier, falleció hace 3 años en un terrible accidente en la autopista México-Pachuca, vivo sola en la casa que él construyó con sus propias manos en nuestro pequeño pueblo, Real de la Plata, en el corazón de Hidalgo. Fui ama de casa toda mi vida, dedicada a apoyar a Javier y a criar a nuestro único hijo, Mateo, ayudando a la economía familiar con trabajos de costura ocasionales. Mi hijo Mateo, de 45 años, trabajaba como gerente de ventas en una fábrica de textiles, pero hace 6 meses, la empresa hizo un recorte masivo y él fue uno de los despedidos. Su esposa, Sofía, de 42 años, es una exitosa agente de una importante compañía de seguros. Llevan 15 años casados, pero la vida no les concedió hijos. Mis ingresos se reducen a mi pensión mensual de 12,000 pesos y a los 800,000 pesos que Javier me dejó en el banco. Si vivía con modestia, era suficiente, pero el futuro siempre trae incertidumbre, y los lujos nunca fueron una opción. Mi rutina era un ritual inmutable. Me levantaba a las 6 de la mañana, encendía una veladora en el pequeño altar con la foto de Javier, y luego caminaba al mercado en busca de las mejores ofertas del día. Las mañanas olían a cilantro fresco y a tierra mojada. Mamá, me da tanta pena después de que me diste estudios y todo. La voz de Mateo temblaba el día que vino a darme la noticia de su despido. Sus hombros, normalmente erguidos, se veían encorvados por el peso de la derrota. Hijo, no digas eso. La economía está mal, la fábrica tuvo que recortar personal. Tú no tienes la culpa de nada. Le tomé la mano, sintiendo la tensión en sus dedos. Eres un buen hombre, ya verás que algo saldrá. Pero sabía que un despido a los 45 años era un golpe devastador en un país donde la juventud es un tesoro y la experiencia, a menudo, una carga. Sofía se está matando trabajando para subir sus comisiones, y yo aquí, sin poder aportar nada. Me siento un inútil. Era cierto que Sofía era una mujer increíblemente trabajadora. Como agente de seguros, la veía salir temprano y volver tarde, siempre impecable, siempre con una sonrisa profesional en el rostro. Cuando Mateo me la presentó, pensé que mi hijo había encontrado a una mujer admirable, un verdadero pilar. No te preocupes, Mateo. Mientras encuentras otro trabajo, yo me encargaré de la casa y de que no nos falte nada, dijo ella con una expresión de sincera determinación. En ese momento, su rostro me pareció el de un ángel guardián. Jamás habría imaginado que detrás de esa máscara de lealtad se estaba tejiendo un plan monstruoso. Pasaron 2 meses y la búsqueda de empleo de Mateo era un fracaso. La edad era un muro infranqueable, rara vez lo llamaban siquiera para una entrevista. Ya tengo 45, mamá. ¿Quién me va a contratar? Pero si estás en la flor de la vida, mi amor. No te desanimes. La empresa perfecta para ti está por aparecer. Intentaba animarlo con todas mis fuerzas, pero por dentro, una angustia fría me carcomía. La hipoteca de su casa en Pachuca todavía tenía una deuda de casi 20 años. Con el único sueldo de Sofía, apenas les alcanzaría para vivir. Fue entonces, en medio de esa atmósfera de incertidumbre, cuando Sofía me hizo una pregunta que parecía inofensiva.
Suegra, ¿y usted qué tipo de seguro tiene actualmente? ¿Un seguro? Ay, déjame buscar los papeles. Le mostré la póliza que había contratado con Javier hacía más de 30 años. Un seguro sencillo, de cobertura básica, por el que pagaba 800 pesos al mes. Suegrita, con todo respeto, esta póliza ya está muy anticuada. Además, usted ya tiene 70 años. Deberíamos pensar en algo que la proteja mejor, por si llegara a pasar cualquier cosa. ¿Revisar mi seguro? Sí. Las coberturas que tiene son muy limitadas. A su edad, necesita una protección mucho más sólida. Sofía sacó de su maletín una carpeta llena de folletos brillantes y gráficos coloridos. Mire, si lo tramito yo, como soy de la familia, le puedo conseguir un descuento especial. ¿De verdad? Claro. Sería un gran beneficio para usted, y a mí me ayudaría a cumplir mis metas de ventas en la oficina. Todos ganamos. Mateo, sentado a su lado, intervino de inmediato. Es una gran idea, mamá. Estarás más protegida y además apoyas a Sofía en su trabajo. Matamos 2 pájaros de un tiro. Lo medité por un momento. Era cierto que una póliza de 30 años atrás probablemente no cubriría los costos médicos actuales. Y, sobre todo, si podía ayudar a Sofía en su carrera, sentía que era mi deber como parte de la familia. ¿Y qué tipo de seguro sería? Le prepararé una propuesta detallada. ¿Le parece si nos vemos la próxima semana para explicárselo todo con calma? La sonrisa de Sofía era tan cálida y convincente que disipó cualquier duda. En ese instante, no podía saber que esa sonrisa era el disfraz de una depredadora. El siguiente domingo, Sofía llegó a mi casa cargando una pesada carpeta. El aroma de su perfume caro llenó mi pequeña sala de estar. Suegrita, muchas gracias por su tiempo. Al contrario, hija. ¿Quieres un cafecito de olla? Ay, sí, por favor. Me encantaría. Mientras yo servía el café, ella desplegó los documentos sobre la mesa del comedor. Mire, su póliza actual tiene una cobertura por fallecimiento de 200,000 pesos y una ayuda por hospitalización de 500 pesos diarios, ¿correcto? Sí, creo que eso era. Con 70 años, eso es muy poco, suegra. Es un riesgo muy grande. En los folletos se mostraban diversos planes con letras grandes y promesas tranquilizadoras. Yo le recomiendo este plan básico. La mensualidad es de 3,000 pesos, pero la cobertura por fallecimiento sube a 400,000 pesos, y la protección médica es muchísimo más completa. 3,000 pesos, era casi 4 veces más de lo que pagaba, pero la idea de una mejor cobertura me pareció razonable. Es un plan excepcional porque casi ninguna compañía asegura a personas de su edad. Normalmente la rechazarían, pero yo negocié personalmente para que la aceptaran y le aplicaran el descuento familiar. Mateo asentía con la cabeza a su lado. Sofía se ha esforzado mucho pensando en lo mejor para ti, mamá. Contemplé la cifra. 3,000 pesos. Mi pensión de 12,000 se vería reducida, y tendría que apretarme aún más el cinturón. Pero era por mi familia. Y, sobre todo, por mi tranquilidad. Está bien. Acepto. ¿De verdad? ¡Qué alegría, suegra! Muchísimas gracias. El rostro de Sofía se iluminó con un brillo triunfal. No se preocupe por nada. Yo preparo el contrato y me encargo de todo el papeleo. Usted solo tendrá que firmar. Sin la menor sospecha, firmé los papeles que me puso delante. No podía imaginar que el contenido de ese contrato era una mentira despiadada, completamente diferente a lo que me había explicado. 2 meses después, al revisar mi estado de cuenta en el cajero del banco, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El mismo día que me depositaron la pensión, aparecía un retiro de 15,000 pesos. 15,000. Se suponía que la prima era de 3,000. ¿Por qué me habían descontado una cantidad tan monstruosa? Con el corazón desbocado, llamé a Sofía. Sofía, hija, te hablo por lo del seguro.
¿Qué pasó, suegra? ¿Todo bien? Es que acabo de ver mi cuenta y me descontaron 15,000 pesos. El contrato era de 3,000, ¿no? Ah, creo que no se lo expliqué bien. Usted firmó el plan premium de 15,000 pesos. ¿Plan premium? Sí. Es el mejor plan que existe para personas de su edad. Tiene una cobertura por fallecimiento de 2,5 millones de pesos. Es un plan exclusivo. De verdad que tomó la mejor decisión. La confusión me abrumaba. Pero tú hablaste de 3,000 pesos. No, suegra, creo que usted lo recuerda mal. Está claramente especificado en el contrato que firmó. Corrí a buscar el contrato, pero no lo encontré. Recordé que Sofía se lo había llevado ese día para tramitarlo, y nunca me había dejado una copia. ¿Puedes enseñarme el contrato? Por supuesto. Mañana mismo se lo llevo. Al día siguiente, Sofía llegó con el contrato en la mano. Y ahí estaba, en una cláusula escrita con letra diminuta, prima mensual, 15,000 pesos MXN. Mis ojos no daban crédito. Esto es un error. Yo acepté el plan de 3,000 pesos. Suegra, de verdad, su memoria le está fallando. Yo le recomendé desde el principio el plan premium. Su actitud había cambiado. Mantenía la sonrisa, pero sus ojos eran fríos, distantes. 15,000 pesos es demasiado. Quiero cancelar el contrato. ¿Cancelar? Su expresión se endureció al instante. Me temo que eso no será posible. Verá, por su edad, las políticas de la compañía exigían un contratante apoderado. Yo figuro como la responsable de la póliza, así que usted no puede cancelarla sin mi autorización. ¿Apoderada? ¿De qué hablas? Nunca me dijiste eso. Fue un requisito indispensable. Yo estoy administrando la póliza de manera responsable para su beneficio. Y, créame, no voy a permitir que la cancele. No recordaba nada de esa explicación. Entonces hablaré con Mateo. Claro, hable con él. Aunque él ya estaba al tanto de todo y dio su consentimiento. Esa noche llamé a mi hijo. Mateo, te hablo por lo del seguro. ¿Qué pasa, mamá? Me están descontando 15,000 pesos al mes. Se suponía que eran 3,000. Mateo guardó silencio por un largo momento. Mamá, Sofía es la experta en seguros. Si ella eligió ese plan, seguro que es porque es lo mejor para ti. Pero no puedo pagarlo, hijo. Es más que toda mi pensión. Sofía se esforzó mucho para conseguirte ese contrato. Por favor, mamá, no te quejes. La frialdad en la voz de mi propio hijo me dejó helada. Al día siguiente, volví a insistir con Sofía. Suegra, ya que tiene este excelente seguro, ¿por qué no lo mantiene por un tiempo? Porque me voy a quedar sin dinero para comer. No va a encontrar otro seguro que la acepte a los 70 años. Si lo cancela, se quedará desprotegida para siempre. Además, la prima es alta porque la protección es la mejor. Todo esto es por su bien. La cancelación fue denegada. No me quedaba más remedio que seguir pagando los 15,000 pesos mensuales. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una pesadilla. Con una pensión de 12,000 pesos, cada mes tenía que sacar 3,000 de mis ahorros solo para cubrir el seguro. Tuve que recortar drásticamente mis gastos en comida, limitar al máximo el uso del gas y la luz. La única salida que tenía, mi comida mensual con mis amigas en el cafecito del pueblo, se acabó. En invierno, tiritaba de frío envuelta en mi rebozo, incapaz de encender el calentador. Mientras tanto, la vida de mi hijo y su esposa florecía. Sofía recibió un bono por sus altas ventas y se compraron una camioneta nueva. Mamá, estrenamos camioneta. Me anunció Mateo con una alegría que me dolió en el alma. Qué bueno, hijo. Felicidades. Un sentimiento amargo me invadió. Mi seguro había contribuido a las comisiones de Sofía, ¿y con ese dinero se habían comprado el auto?
Es el resultado del esfuerzo de Sofía. Le está yendo increíble en el trabajo. Mi contrato, sin duda, formaba parte de ese increíble desempeño. Me sentí estafada, utilizada. La actitud de ambos también empezó a cambiar. Antes venían a verme una vez por semana, ahora, si acaso, una vez al mes. Nuestras llamadas se volvieron breves y mecánicas. ¿Cómo estás, mamá? ¿Todo bien de salud? Últimamente no me he sentido muy bien. Ah, bueno. Pues cuídate mucho. Y colgaban. Las conversaciones cálidas, el interés genuino, habían desaparecido por completo. Una mañana me desperté con un fuerte dolor de cabeza y una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. Tomé mi viejo baumanómetro y la aguja marcó una presión arterial alarmantemente alta. Hijo, me siento muy mal, creo que debo ir al doctor. ¿Otra vez? Eso va a costar más dinero. La reacción de Mateo me dejó sin aliento. Pero es que de verdad me siento mal. Mamá, ya tienes 70 años, es normal que te sientas mal de vez en cuando. Ir al doctor por cada achaque es un desperdicio de dinero. ¿Un desperdicio? Piensa en nosotros también. Si te pones a gastar todo en médicos, ¿qué nos va a quedar a nosotros? Además, podrías poner en riesgo el pago del seguro de vida. Quedé paralizada. Mi hijo solo me veía como una inversión, como una fuente de dinero. Después de colgar, recordé la póliza. Busqué en mis cajones hasta encontrar el sobre de la aseguradora. Al leer los detalles, descubrí una verdad aterradora. La mayor parte de los 15,000 pesos de la prima estaba destinada a la cobertura por fallecimiento. El seguro médico era una burla, solo cubría 3,000 pesos por día de hospitalización. Si un día en el hospital costaba 20,000 pesos, yo tendría que pagar 17,000 de mi bolsillo. Mi seguro anterior me protegía mejor. El miedo se apoderó de mí. ¿Este seguro era realmente para mi beneficio o tenía un propósito mucho más siniestro? Mi ansiedad se disparó cuando recibí los resultados de un chequeo médico de rutina. Mis niveles de glucosa y presión arterial estaban por las nubes. El doctor me recomendó hacerme estudios más profundos de inmediato. ¿Y cuánto costaría eso, doctor? Alrededor de 2,000 pesos, señora Elena. Podía pagarlo usando mis ahorros, pero mi presupuesto ya estaba al límite por culpa del seguro. Cuando se lo comenté a mi hijo y a Sofía, fue ella quien reaccionó primero. ¿Estudios especializados? Suena a que será bastante caro. Pero bueno, tiene que hacérselos, no hay de otra. Lo bueno es que el seguro que contrató tiene una excelente cobertura por fallecimiento, así que está protegida en lo más importante. Esos gastos médicos menores no están cubiertos, claro. Excelente cobertura por fallecimiento. Esas palabras resonaron en mi cabeza con un eco macabro. Sofía, sobre el seguro que tengo la protección médica es casi inexistente, ¿no te parece? Bueno, suegra, como se contrató a los 70 años, el plan se enfoca en maximizar el beneficio por fallecimiento, que es lo que más importa a esa edad. En ese preciso instante, una sospecha horrible comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Y si este seguro no estaba diseñado para protegerme en vida, sino para que otros se beneficiaran con mi muerte? Esa sospecha se convirtió en una certeza aterradora unos días después, gracias a una conversación que el destino quiso que yo escuchara. El día fatal llegó. Mi hijo y Sofía vinieron a visitarme. ¿Cómo te has sentido, mamá? Les conté los resultados de mis análisis. La presión y la glucosa confirmaban un estado de salud delicado que requería tratamiento constante. Vaya, qué lata, la reacción de Mateo fue tibia, casi indiferente. Pero el doctor dice que con tratamiento puedo estar bien. Ah, qué bueno. Pues no hagas esfuerzos. Se quedaron apenas una hora y se marcharon. Cuando los despedía desde la puerta, me di cuenta de que Sofía había olvidado su celular sobre la mesa. Salí a la calle para alcanzarlos, pero su camioneta ya había desaparecido al final de la cuadra. Seguro volverán por él, pensé. Decidí esperarlos en el patio,
arreglando mis macetas de geranios. 10 minutos después, escuché el motor de su camioneta. Se detuvieron frente a la casa. Pero antes de que bajaran, sus voces llegaron hasta mí, claras y afiladas como cuchillos. ¡Qué fastidio tener que volver por tu descuido! Ya. Pero al menos escuchamos buenas noticias. La vieja tiene la presión y el azúcar por los cielos. Instintivamente, me oculté detrás de un gran rosal, conteniendo la respiración, con el corazón martillándome en el pecho. Es verdad. Con que se muera pronto, nos caen 2,5 millones de pesos. Sentí que el mundo se detenía. ¿Morirme? ¿2,5 millones? Así es. Y como el seguro médico es el más básico que encontré, en cuanto se enferme de verdad, no podrá pagar las medicinas ni el hospital y se va a morir sola. Nosotros solo tenemos que desaparecer un tiempo para que se las arregle como pueda, y listo. El dinero será nuestro. Un frío glacial recorrió mi cuerpo entero. Querían el dinero del seguro. Deseaban mi muerte para conseguirlo. Con manos temblorosas, saqué mi viejo celular del bolsillo de mi delantal y activé la grabadora de voz. La conversación continuaba. Cuando ya no pueda pagar el tratamiento, no le quedará más remedio que rendirse. Exacto. Y nosotros nos hacemos los sorprendidos y afligidos. Nadie sospechará nada. Seguí grabando, mis dedos entumecidos por el shock. Tenía que tener una prueba de aquella maldad inhumana. La verdad, te luciste engañándola. Hacerle creer que el plan era de 3,000 para ensartarle el de 15,000. Eres una genio, mi amor. Es que tú tienes un don para convencer, Sofía. Y la viejita ni siquiera lee los contratos. No se dio cuenta de que yo soy la apoderada. ¡Qué tonta! Confiar en nosotros solo por ser su familia. De verdad que es una ingenua. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mi hijo. Mi propio hijo se había convertido en este monstruo, conspirando con su esposa para estafarme, deseando mi muerte. Bueno, voy por el teléfono. Vámonos rápido a casa para seguir planeando. Sí, mi amor. Ya falta poco para que termine nuestra paciencia. Escuché sus pasos acercándose a la puerta. Rápidamente, apagué la grabación, entré a la casa por la puerta trasera y me senté en la sala, fingiendo leer una revista. Sonó el timbre. Abrí la puerta. ¡Ay, Sofía, qué bueno que volviste! Disculpe la molestia, suegra. Olvidé mi celular. Sí, aquí estaba. Le entregué el teléfono con una sonrisa que me costó todas mis fuerzas. Muchas gracias. Bueno, ya nos vamos. Que les vaya bien, hijos. Con cuidado. Los vi alejarse, sonriendo. Pero dentro de mí, un fuego de venganza había comenzado a arder. Esa noche, escuché la grabación una y otra vez. No había duda. Mi hijo y su esposa me estaban despojando de mis ahorros para que, al enfermar, no pudiera pagar mi tratamiento y muriera, dejándoles una fortuna. Pero en ese momento de dolor absoluto, tomé una decisión. No sería su víctima. Iba a exponer su crueldad y hacer que la ley cayera sobre ellos con todo su peso. Al día siguiente, comencé a preparar mi contraataque. Primero, investigué a fondo los detalles de la póliza. Tal como decían, casi toda la prima de 15,000 pesos se destinaba al seguro de vida de 2,5 millones, cuyo único beneficiario era Mateo Morales, mi hijo. Engañarme con un plan de 3,000 para hacerme firmar uno de 15,000 era un fraude descarado. La estructura de la póliza, minimizando la cobertura médica para maximizar el beneficio por muerte, era la prueba de su intención. Busqué en internet y encontré el teléfono de la Conducef, pero sabía que necesitaría ayuda profesional. Llamé a un despacho de abogados en Pachuca. Buenas tardes, quisiera hacer una consulta sobre un posible fraude con un seguro. Claro que sí, señora. ¿Cuándo podría venir a una cita? Una semana después, me senté frente al licenciado Ramírez, un hombre serio y de mirada penetrante. Llevé conmigo la grabación.
Esto es un fraude agravado y una conspiración en toda regla, dijo el abogado después de escuchar el audio, su voz grave y contundente. Aquí hay elementos para proceder por la vía penal. ¿De verdad? Es un acto premeditado, planeado. Esto es un caso criminal, señora Morales. El abogado me explicó que mi caso podría tipificarse como delito de fraude y, potencialmente, tentativa de homicidio por omisión. El fraude, por el engaño en el contrato; la tentativa, por crear deliberadamente una situación que me llevaría a la muerte al privarme de acceso a tratamiento médico. Lo primero será presentar una demanda para anular el contrato y exigir la devolución de todas las primas que ha pagado. Simultáneamente, prepararemos la denuncia penal. Contraté al licenciado Ramírez en ese mismo instante. La maquinaria legal se había puesto en marcha. El siguiente paso fue asegurar las pruebas. Hice múltiples copias de la grabación, guardándolas en una memoria USB y subiéndolas a un servicio en la nube. Luego, llamé a la aseguradora. Buenas tardes, hablo para solicitar una aclaración sobre mi póliza. Dígame, señora, ¿en qué podemos ayudarla? La información que me dio su agente al momento de la venta no coincide con el contrato que firmé. La compañía, ante una acusación tan seria, se comprometió a iniciar una investigación interna. Si se demostraba que las explicaciones de su agente, Sofía, habían sido fraudulentas, la empresa tendría un grave problema. Con todo preparado, decidí dar un último paso. Quería ver hasta dónde llegaba su crueldad, darles una última oportunidad de mostrar un ápice de humanidad. Fingí sentirme peor que nunca. Mateo, hijo, me siento muy mal. Necesito ir al doctor, ¿podrías acompañarme? Ay, mamá, estamos muy ocupados. Fue la respuesta que esperaba. Pero es que me da miedo ir sola. Mamá, ya tienes 70 años, es normal que te sientas mal. Además, las consultas del doctor no son gratis, y tienes que pensar en nuestros gastos. Entiendo. Habían caído en la trampa, revelando su verdadera naturaleza por última vez. Por cierto, este fin de semana nos vamos de viaje a la playa, así que no nos llames porque no vamos a poder contestar. ¿Un viaje a la playa? ¿Con el dinero que me estaban robando mes a mes? La ira me dio la fuerza final que necesitaba. Esa noche terminé los últimos preparativos. Al día siguiente, mi abogado notificaría a la fiscalía que la denuncia penal estaba lista para ser presentada. Pocos días después, llegó la mañana del juicio final. ¿Señor Mateo Morales? ¿Señora Sofía Morales? 2 policías tocaron a la puerta de la casa de mi hijo en Pachuca. Yo esperaba en la oficina de mi abogado, escuchando todo a través del teléfono que él tenía en altavoz. Somos de la Policía de Investigación. Necesitamos que nos acompañen para aclarar unas dudas sobre una denuncia de fraude. ¿Fraude? ¿De qué hablan? La voz de Mateo era un manojo de nervios. Su madre ha presentado una denuncia en su contra, informó el oficial con calma. Mi madre. Eso es ridículo. Tenemos una grabación de audio como prueba, además de otros documentos. Mamá, ¿por qué nos haces esto? El grito de Sofía era una mezcla de pánico y rabia. Por favor, acompáñenos a la comandancia. Media hora más tarde, llegaron a la fiscalía. Sofía ya venía esposada. Yo los observaba desde otra habitación a través de un monitor. Sofía Morales, usted está acusada de engañar a su suegra, una persona de la tercera edad, para hacerla firmar un contrato de seguro por 15,000 pesos mensuales bajo falsas premisas. Eso no es cierto. Yo solo quería lo mejor para ella. Aquí tenemos una grabación. Con que la vieja se muera pronto nos caen 2,5 millones. ¿Puede explicarnos esta frase? El rostro de Sofía se tornó pálido como el papel. Eso fue un momento de enojo. También se le investiga por conspiración para cometer un fraude de seguros con intenciones maliciosas. Ante el interrogatorio del fiscal, Sofía se quedó sin palabras. Mientras tanto, Mateo era interrogado en otra sala. Usted era cómplice en este plan, ¿verdad?
Yo no sabía nada. Nosotros solo tenemos que desaparecer un tiempo y listo. Su voz se oye claramente en la grabación. Mateo no pudo articular respuesta. Al día siguiente, Sofía fue arrestada formalmente por el delito de fraude. La investigación interna de la aseguradora reveló que yo no era su única víctima. Esa mujer hacía cualquier cosa por cumplir sus cuotas, declaró una de sus compañeras. Los testimonios se acumularon. Sofía se especializaba en engañar a personas mayores, vendiéndoles pólizas carísimas con explicaciones vagas y fraudulentas. Se descubrió que al menos otras 2 personas ancianas habían sido estafadas de manera similar. 3 meses después, comenzó el juicio. Yo fui llamada a testificar. ¿Puede describir cómo la acusada le presentó el contrato? Me explicó que era un plan básico de 3,000 pesos al mes. Pero la realidad es que me hizo firmar un plan de 15,000. El abogado de Sofía intentó defenderla. Mi clienta solo quería recomendarle el mejor seguro a un miembro de su familia. Pero la refutación del fiscal fue demoledora. Una prima de 15,000 pesos supera la pensión total de la víctima. El diseño de la póliza, que minimiza la cobertura médica para maximizar el beneficio por muerte, revela la verdadera intención de la acusada. Y la grabación, donde expresa su deseo de que la víctima se muera pronto, demuestra una conspiración premeditada y una malicia que roza la intención homicida. Finalmente, llegó el día de la sentencia. Se declara a la acusada, Sofía Morales, culpable del delito de fraude agravado y se le condena a 2 años de prisión y 3 años de libertad condicional. Se declara al acusado, Mateo Morales, culpable de complicidad en fraude y se le condena a 1 año de prisión y 3 años de libertad condicional. El martillo del juez sonó, sellando su destino. Pero esto fue solo el principio de su caída. Sofía fue despedida de la aseguradora con deshonor y, además, la compañía la demandó por daños y perjuicios, exigiéndole una indemnización de 800,000 pesos. Mateo, con antecedentes penales, no pudo encontrar trabajo en ningún sitio. Terminó aceptando trabajos de jornalero, ganando apenas para sobrevivir. Por tu culpa nuestras vidas están arruinadas. Me gritó Mateo la última vez que hablamos. Nunca hubo una palabra de arrepentimiento. Por mi parte, procedí con la demanda civil. Exigí la devolución del año de primas que pagué, que ascendía a 180,000 pesos, más 200,000 pesos por daño moral y 50,000 de gastos de abogado. El tribunal falló a mi favor. Los padres de Sofía vinieron a verme. Le pedimos perdón, señora Elena. Estamos avergonzados de lo que hizo nuestra hija. Hicieron una profunda reverencia. Al final, ellos pagaron la mitad de la indemnización. Mi hijo y Sofía acordaron pagarme el resto en mensualidades de 10,000 pesos. Pero nunca terminaron de pagar. Incapaces de reinsertarse en la sociedad, acumularon deudas y terminaron pidiendo dinero a prestamistas turbios. Morales, o nos pagas lo que debes o lo cobramos de otra forma. Las amenazas se convirtieron en su día a día. Para saldar su deuda, Mateo fue forzado a trabajar para ellos, distribuyendo mercancía ilegal. A sus casi 50 años, se hundió en el mundo del crimen. De Sofía, corrían rumores de que había sido vendida a una red de trata de personas en el extranjero. Nunca más se supo de ella. 2 años después, Mateo fue arrestado de nuevo, esta vez por narcotráfico. La sentencia fue severa, 6 años de prisión efectiva. El acusado no muestra arrepentimiento y presenta un alto riesgo de reincidencia, declaró el juez. Yo estaba allí, en la sala del tribunal, observando a mi hijo, el extraño en que se había convertido. Sentí una punzada de tristeza por el hijo que perdí, pero una sensación abrumadora de justicia divina lo eclipsó todo. Hoy, he comenzado una nueva vida. El Centro Comunitario de Real de la Plata me invita a dar pláticas sobre cómo prevenir el fraude a personas mayores. Quiero compartir mi historia con ustedes, les digo a los asistentes que llenan el pequeño auditorio. A veces, los estafadores se visten de familia. Ni siquiera los lazos de sangre son garantía de confianza. Me escuchan con atención. Pero lo más importante es no quedarse callado.
No importa si tienen 70 u 80 años, la ley está de nuestro lado. Si reúnen pruebas y buscan ayuda profesional, la justicia prevalecerá. Con el dinero que recuperé, pude pagar mi tratamiento médico. Mi presión y mis niveles de azúcar están controlados, y me siento más fuerte y saludable que nunca. A veces, al atardecer, mientras tomo una taza de té de canela en mi patio, pienso en lo que habría pasado si me hubiera rendido. Probablemente, el plan de mi hijo y su esposa habría funcionado. Enferma y sin dinero para curarme, ya no estaría en este mundo. Pero luché. A mis 70 años, luché por la justicia. Como resultado, ellos recibieron su castigo legal y social, y yo recuperé mi vida. La maldad siempre es castigada. Esa es la lección más grande que he aprendido. Nadie debe soportar una injusticia por lazos familiares. Un crimen es un crimen, aunque el criminal sea tu propio hijo. La edad no es una barrera para luchar. Mi historia es un testimonio de que nunca hay que rendirse. Por más oscura que parezca la situación, siempre hay